Este es el último tema del plano. O sea, hasta aquí, digamos, vamos a ver el plano y ya después vamos a pasar al espacio, a todo tridimensional, ¿vale? Bueno, entonces, el último tema, que se llama proyecciones, es un último capricho de los físicos, vamos a decirlo así. O sea, fue lo último que nos pidieron que hiciéramos. Y se trata sobre encontrar vectores que cumplen la propiedad de esta, bueno, que le dicen la proyección, ¿no? O sea, que se trata de encontrar vectores que son sombra de un vector en el otro, ¿vale? Entonces, le voy a explicar lo que los físicos estaban pensando, con dibujitos, igual siempre, ¿no? Entonces, los físicos dijeron, mira, lo último que me falta es que si yo te doy dos vectores, te doy este vector U y este vector V, ¿sale? Lo que yo quiero es dibujar o pensar en un sol acá arriba, ¿sale? De tal manera que el sol va a proyectar o se va a generar una sombra, ¿no? Del vector U sobre el vector V. De tal manera que esta sombra tiene que caer en un ángulo de 90 grados, o sea, totalmente así, ¿no? Y entonces proyectamos el sol, nos queda la sombra, que es esta de aquí, del vector U sobre el vector V, y cae en un ángulo de 90 grados. ¿Hasta ahí hay alguna duda de lo que los físicos estaban pensando? Pues es una proyección, el mismo nombre lo dice, ¿no? Tal cual, exacto. Lo que pasa es que una proyección, a lo mejor, si somos un poco ambiguos, pues tú dices, es que si el sol está un poquito más para acá, la proyección va a caer por acá, ¿no? O sea, la sombra, si el sol se recorre para acá, va a caer más para acá, se va a extender. Y tú dices, bueno, pero entonces, ¿en qué posición está el sol? Y yo lo que digo es que el sol va a estar en cierta posición de tal manera que la sombra genere un ángulo de 90 grados totalmente a la hora de caer, pues. O sea que el vuelo de la sombra genera un ángulo de 90 grados. Eh, entonces ahí ya no hay ambigüedad, o sea, ahí dices, no, pues el sol no está de este lado, ni está de este lado, sino está aquí justamente, ¿no? Ahí está el sol para que caiga en un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si movemos un poco nuestro dibujo? Decimos, ahora mi vector es el morado, este es mi vector verde, y yo quiero proyectar el vector verde sobre el vector morado. Y dices, ah, bueno, pues sí, pero el sol ya no va a estar en la punta de arriba, sino ahora va a estar un poquito inclinado para acá, para que cuando proyecte su sombra, pues siga cayendo en un ángulo de 90 grados. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pero, pues ya ven que los físicos son muy soñadores, entonces nosotros, pues tratando de hacer un poquito la teoría formal, dijimos, oye, ¿y qué pasa si tienes un vector aquí naranja y un vector azul, pero que están pues muy abiertos, o sea, que van casi casi como en sentido contrario? Y ahora te pregunto cuál es la proyección, ¿verdad? Y el físico dijo, no, es que mira, tal vez no me expliqué bien. El vector sobre el cual estás proyectando, o sea, este de aquí en naranja, realmente no es como tal sobre el vector que tú tienes que proyectar, porque si están de acuerdo, aquí, si usamos la misma lógica, la proyección pues no va a caer sobre el vector que estamos proyectando, o sea, cae del otro lado, de hecho, ¿no? O sea, siguiendo la misma lógica, el vector proyección cae de este lado y el vector sobre el cual se está proyectando, pues no hubo sombra sobre él, ¿verdad? Entonces le preguntamos a los físicos, oye, entonces en este caso, si tenemos esta situación, tú me dirías que la proyección es cero, porque no se está proyectando sobre el vector. Y dijeron, no, no, es que tal vez no nos entendiste bien. Y yo diría, es que más bien no te explicaste bien. ¿Por qué? Porque es que no es que estés proyectando un vector sobre el otro, sino más bien estás proyectando un vector sobre una línea. Ah, ok. O sea, el vector naranja no lo pienses como un vector, piénsalo como una línea. O sea, el vector naranja te va a generar una línea, que es en la cual ese vector está, ¿no? Ahí está, nuestra línea. Y sobre esa línea es sobre lo que tú vas a proyectar.
Entonces, en este caso, el resultado de la proyección del azul con el naranja sería esta, aunque la sombra no haya caído como tal en el vector. Tiene que caer sobre la línea que genera el vector. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, sí son bien informales, ¿no? Porque dices, es que, entonces, ¿para qué le llamas proyección de un vector en el otro? O sea, ¿por qué haces eso? Si finalmente lo que te está interesando es una línea, entonces mejor llámale la proyección de una línea sobre la proyección de un vector sobre una línea. Para mí, eso tiene más sentido, ¿a poco no? Si eso es lo que tú estás pensando, pues mejor llámale línea. ¿Para qué le llamas vector? Aquí realmente a este vector no te interesa ni el sentido ni su magnitud, nada más te interesa su dirección. ¿Por qué? Porque la dirección es la inclinación de la recta. Entonces dices, o sea, tú mismo te confundes. O sea, yo pienso eso, o sea, por los físicos hacen muy informalmente las cosas que dices, es que está bien, pero, o sea, llámale de otra forma, o sea, llámale la proyección de una línea, de un vector sobre una línea, no de un vector sobre un vector, porque realmente a este vector no le estás sacando el provecho de un vector, no estás ocupando su magnitud ni su sentido. Entonces, bueno, ya después de como que esa plática filosófica, pues dijimos, bueno, ya y se va a quedar el nombre, pues se queda como los físicos lo bautizaron porque ellos decidieron que fuera así. Entonces se quedó como la proyección de un vector sobre otro, cuando realmente estamos pensando en la proyección de un vector sobre una línea. Pero bueno, ¿sale? Entonces, en el caso de que la sombra no caiga sobre el vector, no pasa nada. Simplemente es que lo vamos a sacar del otro lado. O incluso si tenemos este caso, ¿no? Si tuviéramos un caso así, donde tenemos este vector y tenemos este vector de aquí, y yo te digo, ¿cuál es la proyección del vector azul sobre el vector verde? Pues tú dices, ah, mira, la proyección es esta de aquí, ¿sí o no? Toda esta línea negra. Y tú dices, ay, o sea, no estás proyectando sobre el vector verde, estás proyectando sobre el piso, estás pensando en el piso, ¿no? Pero bueno, no sé si ya quedó claro a qué se referían, porque sí, al principio confunden mucho, ¿eh? Al principio es como, rayos, decídete, ¿estás proyectando sobre un vector o sobre una línea? ¿No? Pero sí quedó claro. Profe, a mí me surgió una duda, por ejemplo, ¿siempre se va a tener un ángulo de 90? Siempre, ese es por definición, así lo quieren los físicos. Por definición. Gracias, profe. De nada. Bueno, ok, entonces lo que los físicos querían, pues era una fórmula, ¿no? Dicen, a ver, ¿podrás darme una fórmula para este vectorcito negro? Habrá, o sea, tú me la puedes calcular para que, o sea, porque obviamente en el dibujo queda claro cuál es la sombra, pero a lo mejor tú me podrás decir las coordenadas del vector, o sea, me puedes decir a dónde llega, ¿no? Y le dijimos, bueno, sí, sí podríamos, pero a ver, hay que hacer un poco de experimentos, porque esta es una noción cero matemática, o sea, esto es muy de física. Cuando ya hablas sobre una proyección, una sombra, o sea, eso es física. Entonces dices, déjame pensar si podemos hacer una fórmula general para la proyección, ¿no? Entonces, pues, los matemáticos empezaron a experimentar y dijeron, a ver, ¿con qué contamos? ¿Qué es lo que el físico nos dio? Dices, mira, lo que entendimos fue, tenemos dos vectores, U y V. Y la idea de estos dos vectores es que vamos a generar un vector negrito aquí sobre V, de tal manera que esta proyección o este de aquí, este vectorcito rojo, caiga en un ángulo de 90 grados. Eso es lo que nos pidieron, ¿sale? Y entonces aquí, pues, por ejemplo, una primera idea que se nos puede ocurrir es decir, pues mira, parece ser que tienes un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí el azul, el negro y el rojo forman un triángulo rectángulo. Y dices, ah, genial, tienes un triángulo rectángulo, pues puedes aplicar trigonometría, puedes aplicar teorema de Pitágoras, o sea, puedes hacer muchas cosas. Está padrísimo que el físico haya dicho que fuera en 90 grados porque eso a nosotros nos permite que haya muchas opciones para trabajar, ¿verdad? Entonces dijeron, pues vamos a trabajar con la idea del teorema de Pitágoras. Vamos a ver si haciendo el teorema de Pitágoras logramos encontrar la fórmula que el físico me pide. Entonces, primera pregunta, ¿quién es el vector negrito, el primer cateto? Y dices, ah, el primer cateto es la proyección de U sobre V. Ah, bueno, está bien.
¿quién es el vector rojo? Dices, mira, el vector rojo ya vimos por la ley de los paralelogramos, dice que si tú quieres sumar U con el vector negrito, tienes que formar un paralelogramo y la suma va a ser desde el origen hasta el punto opuesto, o sea, el vértice opuesto del paralelogramo. Pero si tú te interesa de aquí para acá, eso de ahí, ¿quién es? Dices, es la resta, ¿verdad? Ya habíamos platicado de eso. Que decía, si te estás tomando las otras diagonales del paralelogramo, es la resta de uno menos el otro. En este caso, si yo estoy diciendo que este va girando para acá, entonces sería la resta de U menos la proyección de V, de U sobre V, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces dices, ya tengo todos mis vectores que están involucrados en el triángulo rectángulo, el negro, el rojo y el azul. Pues vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice? Dice el cuadrado de la hipotenusa, pero la hipotenusa no es un vector, la hipotenusa es lo que mide este lado. ¿Qué es lo que mide? Pues es la norma. Entonces sería la norma de U al cuadrado va a ser igual a lo que mide este vectorcito negro, que quién es la proyección. Entonces, la norma de la proyección al cuadrado más el cuadrado de este vectorcito rojo, lo que mide el vectorcito rojo. Entonces, la norma del vector rojo, ¿quién es la norma? U menos la proyección de U en V al cuadrado. ¿Y ya? Y vamos a ver qué álgebra podemos hacer. Dices, mira, el álgebra que puedes hacer es que sabemos que el producto punto de un vector consigo mismo es la norma al cuadrado, ¿se acuerdan? Que fue una de las cosas que cumplía el producto punto por el cual decidimos que así se definiera, ¿no? Dijimos, a ver, vamos a definir el producto punto de esta manera para poder hacer álgebra y que nos queden fórmulas más bonitas. Entonces dices, mira, la norma al cuadrado de U es el producto punto de U por él mismo, ¿vale? ¿Quién es este? Pues dices, este es la proyección de U sobre V por la proyección de U sobre V, o sea, el mismo, el vector por sí mismo para que te dé este. Y luego tienes este, que es este vectorcito por sí mismo también, ¿sale? ¿Y qué propiedades tenemos derecho a hacer con el producto punto? Dices, tienes dos propiedades nada más, no tienes más que esas dos. ¿Quiénes? Conmutatividad y distributividad. Son las únicas dos propiedades que tenemos. Pero con esas bastan. ¿Para qué? Para que si yo te pregunto cuánto te da este por este, tú dices, pues esto es como un binomio al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué dice un binomio al cuadrado? Dices, es el cuadrado del primero, que es U por U, menos dos veces el producto de este por este, más el cuadrado del segundo, que es la proyección de U en V por la proyección de U en V. ¿Sale? Y todo lo demás se queda igualito. ¿Qué podemos simplificar o eliminar? Dices, pues mira, la U con la U y la U con la U las puedo pasar restando como son numeritos. Recuerden que el producto punto de dos vectores son numeritos, entonces este es como pensar como si este fuera 5 y este es 5, entonces pum, se eliminan y se hace 0. Igual a, y dices, este con este se pueden juntar. Entonces nos quedan dos veces la proyección de U en V por la proyección de U en V, menos este de aquí que pues no tiene parejita, entonces se queda solito. Y luego podríamos, no sé, por ejemplo, dividir todo entre dos y pasar este del otro lado sumando, y te quedaría que U por la proyección de U sobre V va a ser igual a la proyección de U sobre V por la proyección de U sobre V. ¿Verdad? Ahí está. Hasta ahí vamos bien. Y luego dices, mira, vamos a sacar este de aquí, pum, y ya es todo lo que puedo hacer. Realmente no puedo hacer nada más. O puedo hacer algo más de álgebra. Vamos, tal vez cambiar algo, modificarlo de alguna manera. Como que no se ve, ¿verdad? O sea, como que llegamos aquí a este momento y dices, esto a lo más lo puedes convertir en términos de la norma, pero pues ya. ¿Y qué era lo que el físico nos pedía? Nos decía, encuentra una fórmula de la proyección. O sea, básicamente me pedían que despejara la proyección de aquí. Pregunta, ¿puedo despejar la proyección de aquí? De aquí o de acá, por ejemplo? ¿Podría despejar la proyección o no? ¿Puedo dejarla solita así? ¿La proyección igual a algo o no puedo?
Es que de ambos lados tienes la proyección. Aquí tienes U por la proyección de U en V y tienes la proyección de U por V. La proyección de U sobre V por la proyección de U sobre V. ¿Se puede hacer algo o no se puede hacer nada ya? Que yo sepa, no, pero no estoy seguro. ¿No? Pues ya no. No se puede hacer nada más. Uno pensará, oye, pero si tienes en los dos lados que no puedes pasar dividiendo, no. ¿Por qué? Pues porque no puedes pasar dividiendo. Porque el producto punto no tiene inverso, ¿verdad? No tiene inverso multiplicativo. Entonces, eso de pasar dividiendo es una falsedad total. No puedes pasar dividiendo cuando estás en un producto punto. Puedes pasar dividiendo si tienes un escalar. Eso sí, aquí se dan cuenta, dividí todo entre dos y este es un escalarcito. O sea, no es un producto punto, es un numerito multiplicado por un vector y ya sabemos que ese pues perfectamente lo podemos eliminar. Pero no podemos eliminar dos vectores que se están multiplicando entre sí. O sea, ¿cómo? A ver, dime quién es el inverso de la proyección. Ah, no, pues no, es que no hay inverso. No hay inverso multiplicativo. Hay inverso aditivo, pero no hay inverso multiplicativo. Entonces dices, ah, sí, cierto, perdón, no hay, lo siento. Ah, ok, entonces esto se queda así, tal cual. Y entonces la pregunta es, ¿logramos lo que el físico nos pedía? Pues no lo logramos porque no te puedo dar una fórmula de aquí. Ahora, todo el procedimiento de Azul no está mal, estuvo correcto, estuvo muy bien hecho, o sea, no, no hay ninguna falla ni algebraica, nada, no, nada. Simplemente es que no llegamos a lo que queríamos. Y muchas veces en matemáticas, pues eso pasa, ¿no? O sea, hacemos todo bien, tenemos cuidado de nuestros cálculos, seguimos, y a lo mejor en algún momento vamos a llegar a un callejón sin salida, y es normal, muchas veces pasa. Entonces, en este caso, pues les quiero mostrar que, o sea, a veces nuestras ideas, lo primero que se nos viene a la mente, no necesariamente tiene que ser la forma en la que vamos a llegar, ¿no? O sea, entonces, en este caso, todo iba bien, parecía que era prometedor el camino, y al final, pues no salió. Bueno, entonces dices, ok, vamos a pensar en otra estrategia, vamos a pensar otra forma de sacar la fórmula de la proyección. Y la otra forma que seguramente ustedes están pensando es que dices, a ver, la proyección, el vector negrito, parece ser que siempre es paralelo a quién. ¿A quién va a ser paralelo? Aquí en el dibujo, ¿a quién parece que es paralelo? A ver. A B, ¿verdad? Al vector verdecito. ¿Por qué? Porque dices, mira, si están empalmados, como es el caso del dibujo, pues su ángulo entre ellos es cero. Y eso es justamente un vector paralelo. Ahora, la otra opción es como el físico nos había dicho que a lo mejor si la U estuviera de este lado, entonces la proyección hubiera caído en sentido contrario. Pero en ese caso, la proyección sigue siendo paralela a V o no. Pues sí, ¿no? Porque tiene un ángulo de cuánto con respecto al verde. 180. 180. Entonces está permitido porque la definición de que sean paralelos es que su ángulo entre dos vectores es 0 o 180 grados. Entonces, mira, parece ser que entonces la proyección de un V siempre es paralela a V. Esa es la observación. Oye, pero si es paralelo, si son paralelos estos dos vectores, yo ya sé, por un teorema que demostramos arriba, que dos vectores son paralelos si y solo si uno es múltiplo del otro, ¿verdad? Entonces dices, entonces quiere decir que como son paralelos, la proyección tiene que ser igual a alfa veces sub b. O sea, este numerito alfa es un múltiplo, ¿verdad? Son múltiplos los dos vectores. Perfecto. Entonces dices, la pregunta es, ¿quién será alfa? ¿Quién es alfa? Y dices, mira, es que alfa ya me la sé porque acá arriba, justamente en el teorema que nosotros demostramos de que dos vectores son paralelos, si solo si uno es múltiplo del otro, dijimos cómo tenía que ser alfa. Alfa tenía que ser igual a quién? Tenía que ser igual a la norma del vector que está solito sobre la norma del vector al cual está acompañando, ¿sí o no?
ese tenía que ser alfa. Entonces, si nosotros tratamos de traducir ese alfa acá, pues dices, mira, si el alfa lo dejaste del lado de la V, pues entonces alfa tiene que ser igual a la proyección del vector que está solito sobre el vector que está acompañando. ¿Sí o no? ¿Sí queda claro? Ese es alfa. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces dices, pues vamos a sustituirlo. O sea, si esto es lo que tú dices que vale alfa, pues vamos a sustituirlo y te queda que la proyección de U sobre V es igual a la norma de la proyección sobre V sobre la norma de V por V. Eso queda. Pregunta, ¿esta fórmula, la de aquí, ya es correcta? O sea, ya le puedo decir al físico, ahí está tu fórmula, la proyección de U en V es esto de acá, ¿o no es una buena fórmula? ¿Qué opinan? Pues sí, ¿no? ¿Sí? ¿No le ven nada extraño a esa fórmula? O sea, si yo les digo, esta es la fórmula que ustedes van a ocupar para sus ejercicios, ya lo pueden, o sea, dicen, está bien. ¿Cómo lo harían, por ejemplo? A ver si te digo, calcula la proyección de 1,2 sobre 5,7, por ejemplo. Profe, es que yo lo que no entiendo, ¿por qué se repite 2 veces proyección de U sobre V? O sea, está afuera y está otra vez adentro. O sea, está aquí y está acá. Ajá, uno es la magnitud y el otro es el vector, ¿no? Ajá, sí, porque justamente en el teorema de aquí arriba dijimos, si te acuerdas más o menos de la demostración, los vectores unitarios eran iguales, ¿verdad? Y si son iguales, entonces pasabas multiplicando este para acá. Y entonces este numerito, que era el escalar que le llamábamos alfa, era la norma del vector que estaba solito sobre la norma del vector que está acompañando. Entonces lo único que hice fue esa misma idea, aplicarla acá. El vector que está solito arriba sobre el vector que está acompañando, y entonces te queda esto. Y yo lo que les pregunto es si es una buena fórmula o no. Y tú ya diste con el clavo, Nino, porque dices, es que está extraña porque por un lado está aquí y por otro lado está la proyección acá. Eso no es una buena fórmula. ¿Cómo es que, cómo es que tú para calcular la proyección necesitas su norma? Y para calcular su norma necesitas la proyección. Es algo absurdo, ¿no? O sea, es como un ciclo, otra vez como el problema del huevo y la gallina, que dices, ¿quién fue primero? A ver, si necesito calcular la proyección, para calcular la proyección necesito saber su norma. Oye, pero para calcular su norma necesitas saber la proyección. Entonces, rayos, esto no está bien. Esta no es O una buena sea, forma. es calcular algo con ese algo que no Con ese, sabes. algo que no sabes, exacto. Entonces dices, pues no, así no va. Me tienes que dar otra fórmula. Eso no es así. ¿Sí quedó claro? Porque esta no puede ser la fórmula de la proyección. O Sí, sea, ya, profe. pues no podrías calcularlo. Entonces dices, bueno, está bien, vamos a tratar de quitar, lo que está estorbando es esto de acá arriba, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que quiero quitar y quiero ponerlo en términos de U y de V para que para que dejar solita la proyección, o sea, que no dependa de ella misma. Entonces dices, bueno, ¿qué sabemos? A lo mejor nuestra prueba fallida, la parte azul, a lo mejor podemos rescatar algo de ahí. Mira, si se dan cuenta, el cuadrado de la proyección de U en V es igual a U por la proyección de U en V. Entonces dices, a lo mejor puedo sacarle raíz en ambos lados y sustituirlo aquí. Y me queda esta nueva fórmula. La proyección de U en V es igual a la raíz de U por producto punto con esto sobre la norma de V por V. Pregunta, ¿esta es una buena fórmula o no? ¿Esto igual a esto será una buena fórmula? Pues esta te está diciendo que ya no necesitas la magnitud, necesitas la proyección para calcular la proyección. Exacto, otra vez tenemos el mismo problema, ¿no? Entonces dices, pues no, esto no es. Entonces dices, ok, 2 caminos, 2 fracasos, ¿no? O sea, llevamos récord perfecto, 0 y bandos, ¿no? Entonces dices, vamos por una última opción. Dices, a lo mejor combinando los dos métodos puede salir algo interesante. ¿Cómo que combinando los dos métodos? Dices, sí, mira, vamos a pensar otra vez en el teorema de Pitágoras,
Nada más que ahora, en vez de que le ponga tal cual la proyección, o sea, digamos, la palabra proyección ya la voy a omitir, ya no la voy a usar, y más bien a la proyección la voy a pensar como lo pensé acá de este lado, lo voy a pensar como alfa veces v. O sea, si se dan cuenta, voy a combinar ambos métodos desde el inicio. Voy a pensar en el teorema de Pitágoras, pero voy a, en vez de ponerle proyección, le voy a poner alfa de v, a ver qué pasa. Entonces, en términos de todo alfa v, nos va a quedar que la norma de u al cuadrado, que es la hipotenusa, va a ser igual al cuadrado de lo que mide este. Y entonces dices, ¿cuánto mide este? Como esta es la proyección, yo ya no le quiero poner la proyección, le quiero poner alfa de v, porque eso es lo que vale, alfa de v. Entonces me va a quedar la norma de alfa de v al cuadrado. Esto es lo que mide esta. Y esta de aquí, el rojito, ¿cuánto va a medir? Dices, este va a medir u menos, pero yo no le quiero llamar proyección, le quiero llamar alfa de v, norma de eso al cuadrado, ¿verdad? Entonces, eso me queda justamente en la parte verde, en la de aquí abajo. Si se dan cuenta, nos queda la norma al cuadrado de u, va a ser igual a la norma de alfa de v al cuadrado, o sea, de la proyección al cuadrado, más este de aquí, que es la norma de u menos, en vez de llamarle proyección, le voy a llamar alfa de v. Como que al principio dices igual y vas a llegar a lo mismo, pues es que estás planteando el mismo problema que en lo azul, nada más que en vez de llamarle proyección, le estás llamando alfa de v. Y yo te digo, es que a lo mejor aquí sí lo podemos solucionar. A lo mejor. Y no está de más, podemos intentarlo. Y dices, a ver, ¿qué pasa? Vamos a hacer el álgebra. Dices, otra vez, lo que voy a hacer es sacar cada uno como producto punto. Entonces te queda el producto punto de u con u, te queda aquí alfa de v por alfa de v, y aquí te queda otra vez este producto punto de u menos alfa de v, producto punto con u menos alfa de v. ¿Sale? ¿Qué podemos hacer? Nuevamente, como tenemos un producto punto, tenemos distributividad y conmutatividad, podemos aplicar la del binomio al cuadrado. Entonces te queda el cuadrado del primero menos 2 veces el cuadrado, 2 veces el producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Sale? Igualito que arriba. Igual que arriba, la u con la u se elimina y te queda esto. Y luego dividimos todo entre 2. Bueno, si quieren, podemos pasar este para acá sumando y luego podemos dividir todo entre 2, ¿verdad? Te queda alfa de u por v de un lado y aquí te va a quedar alfa del producto punto de u con alfa con el producto punto, perdón, alfa con el alfa v producto punto alfa v, que eso ya sabemos que es la norma de alfa al cuadrado, ¿vale? O sea, llegamos básicamente a la misma conclusión, casi a la misma conclusión, pero ahora en vez de tener proyección tenemos alfa por u por v y de este lado tenemos alfa de v, la norma de alfa por v al cuadrado. ¿Y qué es lo que me gustaría encontrar? ¿Qué es lo que estoy tratando de despejar? Dices, estamos tratando de despejar alfa. ¿Por qué? Porque si despejamos alfa, automáticamente lo que me salga en alfa lo pongo aquí y ya tengo mi fórmula. Entonces me gustaría dejar a la alfa solita a ver cuánto vale. Ojalá que no valga algo en términos de la proyección, porque se dan cuenta aquí mi alfa valía algo en términos de la proyección y lo que me generaba una fórmula pues que estaba chafísima porque dependías de lo mismo para calcular la proyección. Entonces dices, no, yo quiero que alfa ahora no dependa de la proyección, que dependa de otra cosa. Bueno, pues es lo que vamos a tratar de encontrar aquí, ¿no? Entonces dividimos 2 entre 2, te queda alfa por u por v por el producto punto del mismo, pero esta es la norma de alfa de v al cuadrado. Y luego, ¿qué sigue? Dices, bueno, nos falta, ¿cómo es que vamos a sacar este alfa al cuadrado de la norma? Porque sí se vale. ¿Por qué se vale que nosotros saquemos el alfa aquí tal cual, ¡puc!, de la norma? ¿Cómo podemos verificar este cachito? ¿Por qué esto es cierto? Y tú dices, es muy fácil, mira, te lo voy a poner en un ejemplito general. ¿Cómo es? Mira, tómate que V, vamos a verificar esto. Tómate que V es igual a, vamos a llamarle X, Y, porque recuerden que pues siempre
Este tiene 2 coordenadas, entonces este es x, y. ¿Qué va a pasar cuando yo lo multiplico por alfa? Ah, mira, alfa de v es igual a alfa de x, alfa de y. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué pasa si Sí, yo le profe. saco la norma al cuadrado? ¿Eso cuánto es? Dices, ah, mira, la norma yo sé que es el cuadrado de la primera entrada más el cuadrado de la segunda entrada, raíz de esto. Pero como se está elevando al cuadrado, te queda así. ¿Qué pasa cuando yo elimino este con este? O sea, acá de este lado, ¿qué nos queda? Si se dan cuenta, este con este se elimina la raíz y puedo factorizar un alfa al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? Porque es la entrada al cuadrado, la primera entrada al cuadrado que te queda alfa cuadrada x cuadrada, la segunda entrada te queda alfa cuadrada y cuadrada. Puedo factorizar un alfa cuadrada y me quedaría esto de aquí. ¿Sí están de acuerdo? Factoricé. Oye, pero esto de aquí, ¿quién es? Este x cuadrada más y cuadrada. Dices, ah, mira, es que esto es alfa cuadrada por la norma de x, y al cuadrado. ¿Sí o no? Porque la norma de este vector es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, raíz de eso, pero la raíz con el cuadrado se va. Entonces por eso te queda así. Ah, pero este, ¿quién es? Este es alfa al cuadrado de v cuadrado. Perdón, de la norma. No, de la norma de v al cuadrado. ¿Vale? Esta, digamos que es la explicación rápida. Dices, ah, mira, ahí está. Esto es igual a esto por esta razón. Mira, alfa de v al cuadrado es igual al cuadrado de alfa por el cuadrado de su norma. Ahí está. Ahora, si alfa es diferente de cero, entonces, porque alfa puede ser cero sin problema. Pero mira, voy a suponer que no es cero. Ahorita. Si quieres, ahorita platicamos el otro caso. Supongamos que alfa no es cero. Si no es cero, entonces yo puedo pasar dividiendo. De aquí, este alfa y este alfa lo puedo dividir. ¿Y qué te queda? Ah, pues mira, te queda que el producto punto de u por v es igual a una sola alfa de este lado por la norma de v al cuadrado. ¿Sí o no? Y luego, ¿qué hago? Ah, pues te interesaba dejar solito alfa, pues pasa dividiendo este número. Ahora, este lo puedo pasar dividiendo, ¿por qué? Porque es un número. Es que este es un producto de dos números. La norma al cuadrado es un número, es un 5, un 10, un 15. Y claro que yo lo puedo pasar dividiendo siempre y cuando, ¿qué? No sea Ser cero. diferente de cero. La norma tiene que ser diferente de cero. Entonces, fíjate, tenemos dos consideraciones que tomar. Tenemos que contar qué pasa si alfa es igual a cero, porque si alfa es igual a cero, yo no puedo dividir alfa, no lo puedo hacer. Y también tengo que considerar qué pasa si la norma es cero. Entonces, ahorita vemos los dos casos, qué pasan en esos casos, ¿sale? Bueno, déjenme mandarles una nueva invitación.
Sale, pues entonces, si alfa es diferente de 0 y la norma de V es diferente de 0, entonces me queda que alfa es igual a esto. ¿Sí? Ya nada más pasé dividiendo y me quedó esto. Por lo tanto, si yo sustituyo alfa en mi fórmula de aquí arriba, si yo a este alfa lo quito y le pongo lo que acabo de descubrir, pues me quedaría esta fórmula de aquí abajo. La proyección de U en V es igual al producto punto de U por V sobre la norma de V al cuadrado por V. Pregunta, ¿esta ya es una fórmula chida o todavía no? ¿Qué fue lo que sustituimos ahí, profe? ¿O cómo llegamos a eso? Este alfa, si te das cuenta, la proyección de U sobre V es igual a alfa por V. Este alfa lo quité. Le dije, ya vete alfa, porque ya descubrí cuánto vales. Vales esto. Entonces lo puse. ¿Vale? Y por eso es que descubrimos esta fórmula. ¿Esta fórmula ya está bien? O sea, ¿ya es una fórmula chida o todavía no? O sea, ¿ya la proyección de U en V ya no depende de ella misma? Ya, ¿no? Porque ya nada más quedó el vector U y el vector V. Correcto. Y eso, el problema te lo tiene que dar, ¿no? O sea, yo te digo, a ver, calcula la proyección de este vector 1,2 sobre el vector 5,7. Ah, bueno, pues yo conozco el vector U y conozco el vector V, entonces perfectamente con esa información yo te puedo calcular la proyección. Entonces ya es una fórmula chida. ¿Por qué? Porque no depende de ella misma, como era el caso de aquí arriba. Acá dependía de él mismo, entonces no, pues estaba difícil. Dices, ¿con cuál calculo primero? Si no puedo calcular ni uno, ¿no? Entonces dices, ah, bueno, aquí ya está chida la fórmula, pero esta fórmula solo va a funcionar si qué, si alfa es diferente de 0 y la norma de V es diferente de 0. Bueno, pero vamos a pensar entonces qué ocurriría, o sea, vamos a pensar en qué caso alfa es igual a 0, ¿verdad? ¿En qué caso este alfa daría igual a 0? Dices, mira, si alfa es igual a 0, quiere decir que este por este es 0. O sea que la proyección en este caso sería 0. ¿Sí? O sea, desde el principio, si alfa es igual a 0, la proyección automáticamente vale 0. ¿Cómo sería el dibujo de dos vectores cuya proyección sería 0? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo es que tú proyectas un vector sobre otro y te queda 0? ¿Se puede o no se puede? ¿Sí son perpendiculares? Correcto, si están así, ¿no? Están totalmente uno acá y otro acá perpendicularmente y el sol está cayendo desde arriba, entonces lo que proyecta es un punto y el punto es el vector 0. Entonces es perfectamente válido. Dos vectores pueden tener proyección igual a 0, sin problema. Entonces si es un caso que hay que considerar. Y dices, a ver, pero si estos dos vectores son perpendiculares, nosotros ya sabemos que dos vectores son perpendiculares sí, solo sí que su producto punto es 0, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, oye, y de pura casualidad, o sea, yo ya sé que esta fórmula la dedujimos suponiendo que alfa es igual a 0, pero de pura casualidad, si tienes el caso en que alfa es igual a 0, ¿la fórmula seguirá funcionando? Y tú dices, bueno, a ver, si alfa es igual a 0, tienen que tener esta configuración, tienen que ser perpendiculares los dos vectores, y en su caso el producto punto es 0, y en ese caso, si tú pones el producto punto acá arriba en 0, es todo esto, te queda 0. Y 0 por el vector V, te queda 0. Ah, ok, entonces, aún a pesar de que alfa fuera 0, ¿esta fórmula sigue funcionando? Sí, un milagro matemático. Porque esta fórmula la dedujimos suponiendo que alfa era diferente de 0, pero aún en el caso de que alfa es igual a 0, esta fórmula funciona. Qué sorprendente, ¿no? Wow.
O sea, ¿por qué? Porque si alfa es igual a 0, tienes este caso en el cual son perpendiculares, y si son perpendiculares, el producto de acá arriba te queda 0, y si te queda 0 el producto punto, pues ya todo te queda el vector 0. Justo lo que debería de quedar, la proyección. Entonces, fíjense, esta fórmula funciona aún aunque alfa es igual a 0. ¿Cuál es la última consideración que nos faltó tomar para que ya funcione? Que la norma de V sea diferente de 0. ¿Estamos de acuerdo? Ya alfa vimos que aún aunque yo le pedí aquí que alfa fuera diferente de 0, aún en el caso alfa igual a 0 funciona la fórmula. Pero me falta ver qué pasa si la norma de V es igual a 0. Y tú dices, a ver, ¿cómo sería el caso cuando la norma de V es igual a 0? Lo que pasa es que si la norma de V es igual a 0, quiere decir que V es un punto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no hay dirección ni sentido, solamente es un punto. Oye, pero ¿cómo es que vas a sacar una recta? O sea, ¿cómo es que vas a calcular un piso de un punto? O sea, tienes un punto, dime cuál es su dirección, ¿no? Pues no tiene sentido. O sea, básicamente lo que te estoy diciendo es que no tiene sentido proyectar algo sobre un punto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la proyección de U sobre un punto no tiene sentido. No se puede. Porque dime, pues, ¿cómo es su proyección? Pues, quién sabe. Porque no me estás diciendo la dirección en la cual va. Ah, ok, entonces hay que dar la observación de que para que tú puedas proyectar un vector sobre otro, el vector sobre el cual estás proyectando no tiene que ser ¿quién? Un punto. Porque si no, no sabes sobre qué vas a proyectar. ¿Verdad? Ah, bueno, entonces, si quitamos ese caso, entonces ya esta fórmula va a servir siempre y cuando no proyectes sobre un punto, porque si proyectas sobre un punto, pues no tiene sentido. ¿Sale? Esta es la fórmula de la proyección de un vector sobre el otro. Y la notación que regularmente se usa es esta de aquí, que ya la hemos estado de hecho ocupando bastante, que es proj, y entre paréntesis va el vector al cual estás proyectando, y aquí abajo va sobre el que tú estás proyectando. Esa es la forma en que se denota, ¿no? El vector que se va a proyectar, el vector sobre el cual se está proyectando. ¿Sale? ¿Dudas? Profe, entonces si la norma es igual a 0 es punto. Si la norma es igual a 0, Es punto. es un punto. Sí. Siempre. Porque el único vector que tiene norma 0 es el vector 0, que es un punto. Oh, ya. Gracias, profe. Profe, cuando sea al revés, que sea proyección de B sobre U, ¿van a cambiar todas las letras o alguna se queda igual? Ok, nada más haces un cambio de letras. O sea, si yo te pidiera la proyección de V sobre U, la V iría aquí, la U iría acá. Este producto punto pues quedaría al revés, si lo quieres pensar como V producto punto con U, pero ya sabemos que el producto punto conmuta. Entonces, lo de arriba lo puedes dejar igual, no pasa nada. Aquí abajo, aquí sí iría la proyección, la norma de U, aquí abajo, multiplicado por U. O sea, todas las U's se sustituyen por U's y todas las U's por V's. Va, gracias, profe. Sí, de nada. Entonces, pues vamos a ver un ejemplo, ¿sale? Profe, ¿puede mostrarme un poquito donde estábamos a la izquierda? Donde estábamos verificando alfa. ¿Ahí se ve? Un poquito más abajo. Es que. Rojo. Ajá. Ah, ok. Sí, así. Listo, gracias. Uh-huh. Bien. Bueno, a ver, vamos a ver unos ejemplos. ¿Ninguno de sus papás es arquitecto? No, No, profe. O ingeniero civil que se dedique como a construcción de casas. No. Ok. tampoco. Estoy haciendo un consenso a ver si alguien me recomienda a su papá o algún familiar para construir una casa.
Bueno, Yo tengo una prima arquitecta, pero nada más. ¿y si es buena? Pues yo se tituló hace, creo que 2017. Trabajaba en Guanajuato, en el gobierno. Mm, sí, no, me interesa más. Bueno, si trabajas en Pero el más gobierno. se va a lo de urbanismo ella. Ajá, sí, es que exacto, por eso. No, necesito a alguien que se dedique a eso, o sea, que se dedique a hacer casas. Ujú. Bueno, voy a seguir preguntando en mis demás grupos. A ver, ejemplo. Calcular la proyección de 3, menos 1 en el vector 5,2. ¿Sale? Entonces, dices, pues ya tenemos la fórmula. En general, dices, es la proyección, como ninguno es el vector cero, todo va bien. Entonces dices, la proyección del vector 3, menos 1 en el vector 5,2, pues va a ser igual al producto punto de los dos vectores sobre la norma del vector que se está proyectando al cuadrado por el vector sobre el cual se está proyectando. ¿Sale? Y ya, es cuestión de hacer un poquito de cálculos. A ver, arriba el producto punto nos va a quedar 15 menos 2 sobre, y esta norma nos va a quedar la raíz. Ah, no, de hecho, la raíz con el cuadrado se va. Entonces nomás nos va a quedar 25 más 4, 5,2, ¿verdad? Y entonces aquí nos quedaría 13 sobre 29 por el 5,2, y entonces esto nos quedaría pues ya como 5,65 29, 26 29. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí. Está fácil, ¿no? Profe. Bueno, sale. Entonces, antes de pasar a una participación, me gustaría dibujar todo lo que hemos visto, me gustaría dibujarlo bien, bien, bien en GeoGebra, para que ya les quede súper, súper claro todos los temas de paralelismo, de ortogonalidad, todo, así como un review express de todo, pero ya en GeoGebra, donde vamos a ver pues todos los vectores ahí con tamaño real, vamos a decirlo así, ¿no? Déjenme dejar. Seguimos en semáforo rojo, ¿verdad? ¿O no han Sí, sacado profe. el veredicto? Sí, creo que sí, profe. Es que hoy no chequé el Facebook. Bueno, si ya... No lo han publicado hoy. ¿Hoy no lo han publicado? No, Ok. están ahorita haciendo un en vivo de registro de candidatos a rectoría. Bueno, yo creo que si no hay un cambio, el, el jueves, ¿cuándo nos tenemos clase? El miércoles, ¿verdad? Les aviso y sería el examen, yo creo que para la próxima semana. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. La próxima semana, ¿qué día, profe? ¿El lunes o el miércoles? Yo creo que el miércoles. Ok. ¿Va? Bueno, listo. Entonces, ok, aquí está GeoGebra, entonces le podemos decir a GeoGebra, por ejemplo, en este último ejemplito que les dije, vamos a proyectar el vector U, que vamos a llamarle, ¿quién era? 3,1, 3, menos 1, ahí está, nos dibujó la flechita. En el vector, vamos a llamarle V igual a 5,2.
y vamos a proyectarlo, ¿no? O sea, vamos a generar aquí la sombra. Vamos a cambiarle este color al vector. Vamos a cambiarle el color. Bueno, vamos a ponerle un vector verde. Ahí está. Lo que no sé es por qué se movió. No, no te muevas. No sé por qué lo movió. Nada más porque le cambió el color. Ah, ya. Ahí está. Sale. Entonces, como que usando nuestra imaginación, la proyección tendría que ser como por aquí, ¿no? O sea, tendría que caer como por acá. ¿Sale? Vamos a ver si le atinamos. O sea, vamos a ver si yo le pongo aquí a GeoGebra, a ver, dibújame el vector W que sea igual a 65/29, que fue nuestro resultado que nos dio, 26/29. Este vectorcito debería, este lo voy a cambiar de color. Si se dan cuenta, cuando yo proyecto U sobre V, como que sí cae por ahí, ¿verdad? O sea, pensando que el sol está por acá, el sol cae y cae justamente como que en este ángulo de 90 grados. ¿Sí queda claro? Sí, profe. De hecho, a ver, vamos a ver si me lo permite. Vamos a ponerle aquí que llegamos a ese vector. Ajá, a ese. Vamos a decirle que sea perpendicular este al punto. Ah, miren, ahí está. Si se dan cuenta, cuando el sol está acá y hace su proyección, llega justamente al vector rojito. Entonces, todo tuvo sentido, o sea, sí hicimos bien los cálculos, ¿no? Estuvo bien hecho. Bueno, entonces, este es el caso, pues, de la proyección de este vector sobre este. Si, por ejemplo, aquí le hubiéramos cambiado un poco el segundo, el vector de acá, por ejemplo, que en vez de 5,2 hubiera sido -5. Si se dan cuenta, ahora este de aquí cae casi del otro lado, ¿verdad? O sea, cayó del otro lado, este cayó para acá, y la pregunta es, ¿cómo quedaría la proyección? ¿No? Y si se dan cuenta, a la hora de proyectar U con V, ¿cómo sería? ¿De qué lado queda la proyección? ¿De este lado o de este lado? ¿Hacia dónde iría la proyección? ¿Para el tercer, segundo cuadrante o cuarto cuadrante? El cuarto, ¿no? Para el cuarto, ¿no? O sea, debería caer como por acá, muy, muy pegadito. Entonces, a ver, en ese caso, creo, geométricamente lo voy a tratar de hacer a ver si nos queda. Ajá, o sea, lo que voy a hacer es, vamos a calcular, vamos a poner este punto aquí, vamos a calcular la recta ortogonal. Ah, no. Vamos a calcular la recta perpendicular a este. Ahí está la recta. Y luego voy a tratar de extender este vector por medio de una recta. Si se dan cuenta, entonces la proyección debería ser este cachito, ¿sí o no? Este cachito, este vector, de aquí a acá, este debería ser el vector proyección. Este de color, lo voy a poner de color rojo. Este de aquí
debería de ser el vector proyección de U sobre V y sí queda hacia el cuarto cuadrante, ¿verdad? Ahí está. Esa es la idea. De hecho, ya podemos quitar la línea, esta que nada más nos ayudó de referencia. Y aquí se nota que estos dos son paralelos, V y W son paralelos, están alineados, tienen un ángulo de 180 grados. Y a la hora de que el Sol está por aquí y cae, pues este de aquí te queda el vector rojo. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Listo, pues bueno, esa es la idea de la proyección. Ah, ya vi, miren, cuando lo muevo se mueven los vectores. Eso no debería de pasar, pero bueno. Sale, esa es la idea. Bueno, vamos con un problema final por participación, a ver si queda claro como repaso de todo. Los tres primeros tendrán su participación. Y va así, fíjense. Vale, va así. Participación. Encontrar un vector que tenga un ángulo de 50 grados con el vector proyección de U sobre V y que mida y que tenga norma 5. Profe, ¿es 9 o 4? ¿Mandé? ¿Es proyección 9 o 4? Es que es de U sobre V. Apenas, Ok. apenas les voy a decir quiénes son. Voy a poner U sobre V. Es más, miren, que tenga su misma norma. Y que tenga su misma norma. Punto. U, vamos a decir que valga 5, menos 3. Y V, vamos a decir que valga 2,2. ¿Sale? A ver, sáquenme. Échenle. ¿Cómo sería? ¿Cómo que tenga su misma norma, profe? O sea, lo que mida este vector proyección, quiero que mida exactamente el vector que tú me vas a dar. O sea, si este vector proyección tiene norma 5, entonces el vector que tú me vas a dar como resultado, tenga norma 5. Si esta proyección tiene norma 10, entonces el vector de acá que valga norma 10. O sea, va a depender de la norma de este. ¿Va? Ok, sí.
Ahorita Profe, regreso. Mande, ajá. o sea que lo que estamos buscando es un vector extra que tenga ángulo de 50 grados con respecto a nuestra proyección. Correcto. Va, gracias. Me lo mandan por WhatsApp, ¿va? Ahorita regreso. Espérenme tantito, ¿sale? Cualquier cosa me lo escriben por WhatsApp, ¿sale? Listo, ya volví.
Max, el vector que me estás dando no es el vector, no tiene la longitud que pidió el problema. Me estás dando un vector unitario, pero no te pedí un vector unitario, te pedí uno que tenga la misma norma que la proyección. ¿Sale? A ver, chécale. Carla, creo que me lo mandaste incompleto porque no me estás diciendo quién es el vector. Si está al ladito de proyección de U sobre V, está al ladito, tiene un vector, bueno, tiene una V, una flechita y raíz. Bueno, está ahí al lado. Pero ¿O eso no es quieres un se lo vector, mando eso es un aparte? número. Es que un vector tiene Ah, coordenadas. tiene las coordenadas. Pensé que solo quería la norma, por eso. No, todo. Va, Quiero un va. vector Ok. que tenga la misma norma que el proyección V y que tenga un ángulo de 50 grados. Está bien. Ujú. Profe, ¿cree que pueda poner el enunciado otra vez, porfa? Sí. Por ahí tienes malos cálculos, Rodrigo. Chécale otra vez. Ok, muy bien, ese está bien. Iker. Perfecto, Iker. Profe, ¿puedes subirle tantito al ejemplo que hicimos anterior? El ejemplo está acá abajo. Es este. Ese. Gracias. De nada. Correcto, muy bien, Carla. ¿Van dos? Profe, se lo acabo de enviar. ¿Por dónde lo mandaste? Por aquí, por Zoom. Sí, por Zoom. Perfecto, muy bien. Sí, listo. Mariana tiene la última. Gracias. De nada. Mariana. Aquí estás, Mariana. Mariana. Rico. Listo, pues. Entonces, a ver, rápidamente, vamos a resolverlo. Bueno, pues primero hay que calcular la proyección, ¿verdad? Entonces, calculamos. Nos quedaría
la proyección de U sobre V sería igual al producto punto de 5, menos 3 con 2,2 sobre la norma de 2,2 al cuadrado, multiplicado por 2,2, ¿sale? Bueno, arriba nos quedaría 10 menos 6 sobre, y la norma al cuadrado, te quedaría el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, tal cual, ¿verdad? Entonces te queda 4 más 4 por 2,2. Esto nos quedaría como 4 sobre 8 por 2,2, y esto es un medio, entonces al total te queda 1,1. Bien, ¿qué ángulo lleva? ¿Qué ángulo lleva este vector? Dices, pues este vector lleva 45 grados, es muy obvio. Si no ven que tiene 45 grados, pues nada más saquen la tangente inversa de 1 sobre 1, que es la tangente inversa de 1, y en su calculadora les va a dar 45 grados. ¿Sale? Ahora, ya que tiene 45 grados, ¿qué hago? Pues le sumo los 50 grados que me estás pidiendo, entonces el ángulo del vector que me vas a pedir es de 95 grados, y ya, pues concluyo. A ver, va a ser coseno de 95 grados, seno de 95 grados, y ya nada más lo tengo que multiplicar por la norma que yo quiera, la longitud que me gustaría mi vector. En este caso, la longitud que me gustaría es la misma longitud del vector proyección. En este caso, ¿cuánto tiene la norma? Dices, la norma de 1,1 es de raíz de 2, ¿verdad? Entonces dices, le pongo raíz de 2 aquí y raíz de 2 acá. Y se acabó. Este era el resultado. Ahora, si decides restarle aquí 55 grados, también es válido, ¿verdad? Pero 50 grados a este también es válido. Te cae a menos 15 grados y haces los mismos cálculos. ¿Sale? Bueno, déjenme mandarles una nueva invitación. Esperen. Bueno, listo. Entonces, pues eso sería todo lo del segundo, lo del vectores en el plano. Creo que es teoría que ustedes ya habían visto en física, ¿no? Creo que muchas cosas ya las habían trabajado antes, entonces digamos que lo usamos como un complemento a lo que ya sabían. Y yo creo que algo que sí no vieron y que ahorita vamos a ver sería ahora la misma teoría, pero para R3, para el espacio tridimensional, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a abrir un nuevo tema, aquí se llama vectores en el espacio.
Listo. Vale. Entonces, vectores en el espacio. Listo. Bueno, entonces, primero, pues me gustaría conocer el espacio, me gustaría que ubicaran el espacio, porque yo sé que es algo que probablemente nunca han trabajado, aunque vivimos en él, ¿verdad? Pero probablemente hay que definirlo con un poquito más de precisión para que me entiendan pues las coordenadas y todo ese rollo, ¿no? Entonces, para ello creo que lo ideal sería llamar a GeoGebra, que es la mejor representación que podríamos tener del espacio. Entonces déjenme volver a llamar a GeoGebra. GeoGebra tiene el chance de mostrarnos y de graficarnos también en 3D, ¿vale? Entonces le decimos a GeoGebra, a ver, ayúdanos a dibujar en 3D y nos sale este espacio tridimensional. Aquí regularmente por default GeoGebra te dibuja un piso de color gris, realmente se lo podremos quitar y así se ve el espacio tridimensional, ¿sí? Está en 3 dimensiones. La recta roja, esta de aquí, se llama el eje de las X, la recta verde es el eje de las Y y la recta azul es el eje de las Z, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en este caso ya vamos a tener pues vectores que se van a poder desplazar tantas coordenadas como queramos en X, tantas en Y y tantas en Z, ¿sale? Siempre, bueno, en los dibujos que ustedes van a ver en el libro y como convencionalmente se dibuja en el 3D, es que nosotros el vector, bueno, más bien la dirección que va como saliendo, o sea, esta de aquí, la rojita, a veces la dibujan incluso así más o menos. Esta de aquí siempre representa el eje de las X, porque puede llegar a ser una confusión eso, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que cuando yo apenas estaba estudiando esto, me acuerdo que para mí lo intuitivo era que este fuera el eje de las Y, este fuera el eje de las X y este fuera el eje de las Z, que es como el colado, ¿no? O sea, si nosotros lo vemos, realmente el eje azul y el verde se parece a todo lo que hemos hecho en el plano. Entonces, como que a mí me sonaba lógico que este fuera el X y este fuera el Z. Pero bueno, lo renombraron todo para que el eje de las X y el eje de las Y estuvieran en este piso, en esta área sombreada. Y entonces se decidió que la dirección, bueno, este eje que iba como saliendo de la pantalla, porque pues normalmente la perspectiva que tenemos es así, el que como que va saliendo de la pantalla, ese fuera el eje X, el que va como paralelo a la pantalla, ¿no? El que va así acostadito, ese que fuera el eje de las Y y el que va para arriba que fuera el eje de las Z. Así es como se determinó y así pues está escrito aquí en China, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo ubiquemos, en este caso, pues no podemos hablar de cuadrantes, como era el caso en R2, ¿se acuerdan que en R2 pues teníamos cuadrantes? Aquí en este caso no podemos hablar de cuadrantes, podemos hablar únicamente de octantes, pero no es una notación que se ocupe mucho, o sea, no es como que, ya lo volteó esto. No es como que se vaya a ocupar mucho esa anotación de que, está en el octante 1, está en el octante 2. No se ocupa mucho esa forma de designar el área donde está tu vector, pero pues bueno, si lo piensan, aquí arriba tenemos como un tipo cubo, ¿no? O sea, generado por esta y para arriba, eso podríamos pensar que es el primer octante. Este y este es el segundo octante, el tercer octante, el cuarto octante que va de este lado, y luego por abajo
tenemos otros cubitos, o sea, tenemos 8 cubos en total, por eso se llaman octantes. Pero les digo que eso no es una notación muy, muy recurrente o muy ocupada, entonces no se preocupen en ese sentido. Lo importante es saber ubicarlos en el espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera pues dar un vector para los físicos, pues para ellos sería una flechita, ¿verdad? O sea, si yo le digo aquí, a ver, dibújame una flechita, como que el físico va a entender qué es esto y pues por acá, ¿no? O sea, donde tú quieras dibujar la flecha, la vas a poder lograr y ahí tienes tu flechita, ¿de acuerdo? Bueno, entonces los físicos pues nuevamente estaban interesados en tratar de pues encontrar las magnitudes, el sentido y dirección de estas flechitas, ¿no? O sea, recuerden que esa era su definición. Entonces, nuevamente a los físicos les interesaba si nosotros podíamos entender a estas flechitas que están en el espacio, las podíamos entender a través de puntos, como lo hicimos en R2, y si podíamos calcular lo que miden, su sentido y su dirección, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, pues vamos a analizar un poquito la teoría, ¿no? Vamos a empezar, si quieren, por lo que sería la magnitud, así como lo hicimos, ¿no? Así como construimos toda la teoría en R2, vamos a construir en R3 y van a ver que es muy parecida, o sea, realmente lo que hicimos en R2, todo se va a traducir otra vez en R3. Entonces, fíjense, para sacar la magnitud, primero vamos a descifrar cuál es la magnitud de nuestro vector. Entonces lo voy a poner así, fíjense. Vamos a ponerle nuevamente. Hay dos nociones. Tenemos la noción geométrica, que es lo que los físicos piensan como las flechitas. Y tenemos la notación algebraica, que es como los matemáticos lo propusieron. En nuevamente, podemos pensar que son flechitas en 3D, ¿verdad? Con sentido, magnitud y dirección. La suma de flechitas se define igual. ¿A qué me refiero con que se define igual? Ah, bueno, pues si tú quieres sumar dos flechitas, lo que vamos a hacer es otra vez la ley de los paralelogramos y el vector resultante, el vector que queda en la diagonal donde llegan, donde están apuntando los vectores, ese es el resultado. O sea, exactamente la misma idea, nada más que ahora en R3, ¿de acuerdo? Igual, producto escalar igual. Es igual, ¿no? Y todas las nociones de paralelismo, o sea, lo que significa que sean paralelos, y ortogonales. De hecho, antes de escribir esto me gustaría poner el ángulo entre vectores de la misma manera, mejor, ángulo entre vectores se define de la misma forma y por lo tanto, pues también paralelismo y ortogonalidad se definen igual. Y también la proyección.
¿Sale? O sea, básicamente los físicos dijeron, todo lo que hicimos en R2 lo quiero igualito en R3, igualito. O sea, quiero que las flechitas ahora pues obviamente van a ser tridimensionales, el sentido, la magnitud y la dirección, que es mi definición básica que teníamos al principio, pues quiero que se siga preservando. Quiero que la suma de flechitas se define igual por medio de la ley de los paralogramos. Nos lo podemos poner aquí. Gramo. El producto escalar es igual, o sea, quiero que cuando yo multiplico por un número grande se haga la flechita crezca en esa proporción, que si lo multiplico por un número chiquito, entonces quiero que se reduzca en esa proporción, si lo multiplico por un menos, quiero que el sentido se voltee, o sea, que se vaya todo hacia el otro lado, o sea, igualito, la misma explicación. Quiero que los ángulos entre vectores se definan de la misma manera, o sea, que si yo tengo dos vectores tridimensionalmente como ustedes gusten y manden, a mí me interesa que el vector entre ellos, el ángulo entre ellos sea el ángulo menor, ¿no? El ángulo menor posible. Y ya. Paralelismo y ortogonalidad, pues igualito, ¿no? Dos vectores son paralelos y tienen la misma inclinación, o sea, tienen 0 grados o 180 grados entre ellos, y quiero que la ortogonalidad sea pues igual, que tengan 90 grados entre ellos, y la proyección quiero que funcione exactamente igual que en R2, que si tengo dos vectores aquí y yo quiero proyectar el vector verde sobre el vector negro, pues nada más genero su sombra. Todo eso se puede hacer en 3D igualito, ¿no? O sea, para los físicos como que les daba todo igual. Dicen, no, todo igualito que en R2, nada más que en R3. El problema es, vamos a ver qué álgebra hay que adaptar para que todo esto funcione, ¿no? Porque todas las fórmulas que sacamos en R2, pues si vaya, tuvimos que hacer cálculos en R2. Ahora vamos a ver si en R3 todo funciona igual, ¿no? O sea, si todo es parecido, pues al menos, ¿no? Entonces, para ello, pues bueno, vamos a ahondar en la teoría del álgebra. Acá. Vamos a ver qué podemos preservar. A ver, álgebra. Primero, vamos a empezar con la magnitud, ¿sale? A ver, ¿qué onda con la magnitud? ¿Cómo sacamos cuánto mide? O sea, la norma, ¿no? Y decimos, bueno, a ver, vamos a ver el siguiente dibujo. Les voy a mostrar un dibujo que siempre se me ha hecho muy ilustrativo, que no lo podría dibujar mejor que lo que el libro lo hizo. Déjenme mostrárselos. Aquí está. Este está bueno. Ustedes tómense un vector. Por ejemplo, este vector que todos los vectores, igual como los físicos nos dijeron, tienen que estar anclados al origen, pues vamos a anclarlos al origen. Ahí está, sale de aquí y apunta hacia algún lugar. En este caso, supongamos que apunta al punto X0, Y0, Z0. Este es su lugar de llegada. Y lo que me interesa es saber, pues, cuánto mide, ¿no? O sea, cuánto mide de aquí para acá. Eso es lo que me están preguntando, la magnitud del vector. Y decimos, bueno, a lo mejor podemos hacer unos truquillos ahí de geometría para tratar de calcular su magnitud, ¿no? Y lo que se les ocurrió, pues la verdad, muy ingenioso es, vamos a trazar una caja, ¿no? Si se dan cuenta, este vértice de acá y este vértice de acá son los vértices opuestos de la caja que te definen perfectamente ya todo lo que está de línea punteada, ¿no? Ahí está. Y lo que decimos es, a ver, por ejemplo, vamos a tratar de entender bien la caja. Este vértice de aquí, por ejemplo, ¿qué coordenadas tiene? El que está acá arriba. ¿Qué punto es este? ¿Sería XZ? Pero son 3 coordenadas. Dime exactamente cuánto valen las 3 coordenadas. ¿Cuánto vale este de aquí? En Y, en X, en X, en Y y en Z. Sería X0, 0, Z0.
O bueno, Correcto, X sí. subíndice O. Perfecto, muy bien. O sea, ¿por qué? A ver, vamos a analizar qué coordenadas tiene este punto. Dices, a ver, ¿cuánto avancé en X? Pues mira, parece ser que de aquí tuviste que caminar esto. ¿Y cuánto es esto? Ah, pues mira, lo que caminaste es X0. Entonces, en la coordenada en X debiste haber caminado a X0. Luego, ¿cuánto caminaste en Y? Dices, no, pues en Y no caminé nada, porque caminar en Y implicaría moverme para este lado o para este lado, y yo no me estoy moviendo en Y. Ah, bueno, entonces no te has movido en Y. ¿Cuánto te moviste en Z? Dices, ah, pues tuve que subir. ¿Cuánto tuviste que subir? Z0. ¿Sale? O sea, finalmente el X0 y Z0 son numeritos, ¿no? Es como decir, caminé 5 para acá y subí 3. Ah, bueno, está bien, ¿no? Entonces, este punto tiene coordenada X0, 0, Z0. ¿Qué coordenadas tiene el punto de acá, por ejemplo? 0, Y0, Z0. Correcto, porque no avancé nada en X, avancé Y0 en y avancé Z0 para arriba, ¿verdad? ¿Qué coordenadas tiene este punto? X0, Y0, 0. Correcto, X0 para acá, Y0 para acá y no subí nada, entonces en la coordenada en Z vale 0, ¿verdad? Y bueno, este punto es el punto X0 y Z0, o sea, avancé en las tres direcciones, ¿vale? Bueno. Entonces, lo ingenioso de esto es que vamos a aplicar el teorema de Pitágoras 2 veces. ¿Por qué? Miren, para sacar lo que mide la magnitud de este vector, si ustedes se dan cuenta, tenemos un triángulo rectángulo. ¿Qué triángulo? De hecho, tenemos 3 triángulos rectángulos con los cuales podemos trabajar. Ustedes díganme cuál se les hace más intuitivo. Por un lado, tenemos este triángulo rectángulo. Este de aquí. El que es generado por el vértice 0, 0, 0. El que es generado por el vértice X0, o sea, X0, Y0, Z0. Y este último vértice que es X0, 0 y 0. ¿Sí ven ese triángulo de aquí? ¿Sí lo aprecian? Está Sí, como profe. acostado o inclinado. Ah, está como acostadito, ¿no? Este triángulo yo digo que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Cuál es el ángulo de 90 grados que tiene este triángulo? ¿En dónde está el ángulo de 90 grados? ¿Es este o es este de acá? En X00. Correcto, ahí está el ángulo de 90 grados. Obviamente la perspectiva, este es el que digo que es un ángulo de 90 grados aquí, entre la línea rosita y la línea punteada delgadita, esta. Este de aquí es un ángulo de 90 grados. Obviamente la perspectiva no nos permite pues verlo más claramente, pero imagínense que tienen una caja y que lo que van a hacer es trazar una línea sobre una de las caras, porque esta línea punteada está sobre una cara, ¿sí o no? Sobre la cara frontal de la caja. Entonces ustedes tracen esta línea frontal y se van a dar cuenta que por dentro el triángulo que te está generando tiene un ángulo de 90 grados aquí. ¿Sí se lo imaginan? Sí, profe. ¿Sí? O sea, imagínense que esta es como la cajita. Profe, me di cuenta que no tengo imaginación. ¿Mande? Me di cuenta que ya no tengo imaginación. No tienes imaginación, mira, tienes esta cajita, fíjate. Imagínate que no tiene los lados curvos, sino tiene la cajita así perfecta. Entonces, lo que yo digo es, traza una diagonal que vaya sobre la cara frontal, que sería lo equivalente a esta de aquí. Ahí está tu diagonal frontal. Lo que va a pasar aquí en la esquina de aquí abajo es lo que yo digo que el vértice, perdón, el arista, la de aquí abajo, la línea, con la línea que tú trazaste sobre la cara frontal, tiene un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque en la esquina, pues todo tiene un ángulo de 90 grados. Es una esquina, ¿no? Está perfectamente alineada, por así decirlo. Entonces, por dentro tú verías un triángulo rectángulo. O sea, este de aquí es un triángulo perfectamente rectángulo. Y como tenemos un triángulo rectángulo, pues dices, ah, mira, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras.
¿qué información necesito para lograr calcular la distancia de la hipotenusa? Porque si el triángulo, si el ángulo de 90 grados está aquí, la hipotenusa tiene que ser el lado contrario, ¿verdad? Entonces el lado contrario, que sería la magnitud de mi vector, pues es la que me interesa calcular. ¿Qué necesito? Pues necesito saber cuánto mide cada cateto, ¿sí o no? Entonces dices, mira, el cateto de aquí para acá, yo sí sé cuánto vale. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto mide de aquí para acá el cateto? ¿X0? X0, ¿verdad? Esto es lo que caminé, por lo tanto eso es lo que vale. ¿Y cuál es el otro cateto que tengo que usar? El otro cateto, pues es la línea punteadita esta que atraviesa la cara frontal, ¿verdad? Pero esa no la conozco, esa no sé cuánto mide. Y dices, pero a lo mejor si usamos otra vez nuestra imaginación podremos ver que hay ¿Puede otro usar triángulo rectángulo. XO? ¿Cómo? La línea punteada que está hasta abajo, Ajá, esa es XO, ¿no? ¿Esta de aquí cuánto mide? ¿Cuánto mide de aquí para acá? ¿Cuánto ¿Y es mide? cero? Sí, Y0. cierto. Y0, perdón. Mide Y0 Y0 porque avancé hacia el lado. ¿Y con mi cuánto subí? Z0 Eso te ya da es la en el otro hipotenusa. triángulo. Perfecto. Ujú. Entonces, este cateto sí lo podemos conocer. ¿Cómo? A través de estos dos catetos. Y esos dos catetos sí los conozco, pero entonces fíjense que es aplicar 2 veces el teorema de Pitágoras. Por un lado, necesito aplicarlo sobre este triángulo para conocer este cateto, y ya que conozco este cateto, uso la información de este con el rosita para obtener la magnitud final. ¿Sale? Entonces, no se les olvide, a ver, díganme, ¿cuánto vale este cateto? ¿Cuánto dijimos que valía este, la línea punteada de enfrente? X0 más Z0 al cuadrado. Bueno, Ajá, pero como lo queremos digamos, en magnitud sería la raíz, ¿no? O sea, la Sí. raíz de X0 al cuadrado, Z0 al cuadrado. Eso es lo que mide este de acá. Y luego le vamos a sumar esto. Entonces vamos a hacer los cálculos, fíjense. Vamos a salir tantito, vamos a hacer los ¿No cálculos. sería más bien Y cuadrado? Sí, Ay. Y0 al cuadrado más Z0 al cuadrado, raíz de eso, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ponerle así el dibujo. Vamos a imaginar, ¿no? Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, pero no prometo nada, ¿eh? Ahí está. Entonces, reproduciendo el dibujo del libro, tenemos aquí esto, generamos una caja. Está difícil hacer los dibujos de estos, ¿eh? Bueno, más o menos así. Entonces, obviamente el vector negro no va ahí, sino va acá. Sale de aquí y termina acá. Así, ¿no? Entonces, fíjense. Si dijimos que este cateto, a ver, y el que voy a dibujar sobre aquí, este de aquí, es la línea frontal, la que vamos a ocupar. Dijimos que el cateto verde mide la raíz de x0 al cuadrado. No, es y0, dijeron, ¿verdad? Y0 al cuadrado. Y0 al cuadrado más z0 al cuadrado. Raíz de eso, ¿verdad? Ahí está. Eso es lo que mide el cateto verde. Y entonces, combinando el cateto verde con este de aquí, el que era el rosita del dibujo del libro, pues sería el cateto verde al cuadrado, que nada más queda así, más el cateto rosita
que lo voy a poner si quieren de color rojo, más el cateto rojo, ¿cuánto dijimos que medía de aquí para acá? ¿X0? Sí, profe, X0. Al cuadrado, va a ser igual a lo que mide la magnitud de aquí para acá, ¿no? O sea, sería la norma del vector X0, Y0, Z0 al cuadrado, porque este funciona como la hipotenusa, entonces el cuadrado de este, del verde, el cuadrado de este, va a ser igual al cuadrado de lo que mide de aquí para acá. Entonces, si quieres saber la fórmula, pues la fórmula de la norma es muy parecida a la fórmula de la norma en R2, nada más la única diferencia es que, ¿qué? Son 3 en vez de 2. Añadiéndole Z. Añadiéndole Z al cuadrado, y ya. ¿No? Está bien, está fácil, ¿no? Dices, o sea, la única diferencia es que le voy a sumar el cuadrado del último, y ya, se acabó. ¿Sale? Listo. Ya tenemos la norma. ¿Qué más nos pueden preguntar? Nos pueden preguntar el sentido y la dirección, ¿verdad? Son dos cosas que nos pueden preguntar. Y te acuerdan que nosotros habíamos dicho que la mejor forma de definir la dirección y el sentido era por medio del ángulo, ¿verdad? Entonces, en R2 sacamos un ángulo y te decía, mira, esta es la dirección y este es el sentido. Pero aquí el problema es que ¿qué ángulo? Porque aquí, si yo te doy el ángulo, por ejemplo, con respecto al eje de las X, pues realmente hay muchos vectores que tienen ese mismo ángulo. Entonces, es como, híjole, o sea, si te doy que tiene un ángulo de 50 grados, como que ya hay muchos, de hecho hay un reguilete de oportunidades, ¿no? O sea, si ustedes se toman aquí el eje de las X, que es el verde, y ustedes se toman un vector que tiene un ángulo de lo que ustedes me están diciendo, por ejemplo, unos 50 grados, ¿cuántos vectores posibles hay? Dices, no, pues un montón. ¿Cómo que un montón? Pues sí, este vectorcito negro, rótalo como un reguilete, ¿no? Así. Y todos esos vectores, todos los que en cada posición que te den, esta, por ejemplo, son vectores diferentes y cada uno tiene un ángulo de 50 grados. Eso no pasaba en R2. ¿Se acuerdan que en R2 para cada ángulo que yo te daba estaba perfectamente bien definido un solo vector? Y acá no, acá hay muchos vectores que pueden tener la misma magnitud, la misma longitud aquí, pero pueden estar a 50 grados del vector, del eje X, pues de muchas formas, ¿no? Entonces, como que dices, híjole, ¿será que yo necesite un tercero? O sea, necesito para un segundo ángulo, o sea, no nada más me basta uno, sino necesitaré dos. Y la respuesta es que sí. Pero no solamente vas a necesitar dos, sino vas a necesitar hasta tres. Cada ángulo con respecto a cada uno de los ejes. De otra manera no lo puedes hacer, ¿vale? Fíjense en el dibujo. Aquí, para entender correctamente este vector, V, necesito tres ángulos. Necesito el ángulo con respecto a X, necesito el ángulo con respecto a Y y necesito el ángulo con respecto a Z. Entonces voy a necesitar tres ángulos. Lo que en R2 nos costaba 1, acá van a ser 3. ¿De acuerdo? La pregunta es, oye, ¿y cómo le hago para calcular estos ángulos que me estás pidiendo? O sea, para que yo te pueda decir la dirección, sentido y el sentido y la dirección, voy a necesitar estos tres ángulos. ¿Cómo los calculo? A ver, por ejemplo, ¿cómo calcularían alfa? Con respecto a XZ. Ajá, con respecto a las coordenadas X, Y y Z, ¿no? Pero, profe, por decir, donde está alfa, el otro ángulo donde está X0, 0, ese quedamos que era 90 grados, ¿no? Este es 90 grados, ajá. Y luego el de arriba, pues es la mitad, es 45, ¿no? No necesariamente, más bien sería alfa, sería 90 menos alfa. ¿Por qué? Ajá. Porque recuerden que la suma interna de los ángulos de un triángulo Es mide 180. 180. Si aquí ya juntaste 90, nada más entre este y este tienen que medir 90. Pero yo creo que la idea... Bueno, eso sí, eso es sin fórmula.
Yo creo que lo más viable sería aplicar trigonometría, ¿no? Justamente con la observación que ya dijeron, ese es un triángulo rectángulo, aplícale trigonometría. Pues es que a los triángulos rectángulos les puedes aplicar trigonometría bien fácil. A ver, ¿qué conozco? Dices, conozco el cateto de acá. Sé cuánto mide este cateto, ¿sí o no? ¿Cuánto mide, dijimos? X0. 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 Y ya también sabemos la hipotenusa, porque la acabamos de calcular. ¿A poco no? Ya sabemos cuánto mide la hipotenusa, cuánto mide la magnitud del vector de aquí a acá a la raíz de x0 más x0 al cuadrado más y0 al cuadrado más z0 al cuadrado. O sea, ya conocemos eso. ¿Cómo lo relacionamos a la hipotenusa con el cateto adyacente? ¿Quién es la función trigonométrica que lo hace? Seno. Coseno, porque es el cateto adyacente, ¿no? Si usaras el seno, tendrías que usar la línea punteada de enfrente. Cierto. Es el coseno, ¿no? Entonces te quedaría que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente, que es x0, sobre la norma del vector, que sería la raíz de x0 más al cuadrado más y0 al cuadrado más z0 al cuadrado. ¿Cómo calculamos beta, por ejemplo? ¿Cómo lo calcularíamos? Dices, pues podemos usar la misma lógica, ¿no? A ver, chécate ahora este triángulo de aquí. ¿Sí lo ven? O sea, haces una línea lateralmente en la caja, y esta O sea, línea lateral... La negrita de la hipotenusa con Y0 y con la punteada inclinada. Ajá, con esta punteada inclinada, que es como haberle dibujado una diagonal sobre la cara lateral de la caja, ¿no? Y ahí nuestro ángulo de 90 sería P. Bueno, ¿dónde No, está P? Sería acá abajo, Ok. en donde incide con la esquina de aquí abajo, porque esta, como está dibujada sobre la cara lateral, pues entonces aquí tendríamos un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces aquí en este caso, usando otra vez trigonometría, ¿quién sería? ¿Qué conocemos? A ver, conocemos el cateto rosita, porque ya sabemos que vale y0. Conocemos la hipotenusa, ¿por qué? Porque ya sabemos que es la norma. ¿Quién es la función trigonométrica que relaciona el cateto adyacente sobre la hipotenusa? El coseno otra vez. Entonces el coseno de beta va a ser igual a y0 sobre la norma del vector. ¿Cuánto va a ser este lambda? Este gamma. ¿Cómo se calculará? ¿Qué triángulo tendremos que ocupar? Z0, la hipotenusa y la inclinada de ZP. Ajá, correcto. Si se dan cuenta, aquí hay otro triángulo rectángulo, ¿no? Aquí, este. De hecho, este es más obvio, sí se alcanza a ver, ¿verdad? Mejor, el de aquí arriba. Y se ve claramente que el ángulo de 90 grados está aquí, ¿sí o no? Esta creo que es la mejor perspectiva de todas. Entonces, ¿qué conozco? Conozco este lado, que es el cateto adyacente al ángulo, y conozco otra vez la hipotenusa, que es la norma del vector. Entonces, ¿qué función trigonométrica lo relaciona? Otra vez el coseno. Por lo tanto, a eso se le llaman los cosenos directores, ¿vale? Entonces, vamos a ponerle aquí para el ángulo, para el sentido y dirección, necesitamos 3 ángulos, cada uno con respecto a cada eje, ¿verdad? Y entonces, en este caso ya vimos que el primer ángulo, alfa, que es con respecto al eje de las X, va a ser X0 sobre la norma del vector X0, Y0, Z0, que es la hipotenusa, ¿verdad? Eso es lo que vale. Pero es el coseno, ¿verdad? El coseno de esto va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El coseno de beta va a ser igual a y0 sobre la norma
de X0, Y0, Z0. Y por último, el coseno de gamma es igual a Z0 sobre la norma de X0, Y0, Z0. ¿Sale? A esto se le llaman cosenos directores. Y son 3. Y de esa manera se les conoce, ¿vale? Bueno, pues ahí la dejamos, ¿sale? Que les vaya bien. Bonito inicio de semana. Gracias, profe. Igualmente, profe. Gracias. Bye, profe. Bye, bye. Profe, Gracias, profe. Hasta luego.